Lo que hoy vamos a ver es la ideología de un periodo de tiempo específico que comenzó en 1810 y terminó en 1825. Esto no es un relato histórico de los episodios que ocurrieron en 1810 hasta 1825. No es una cronología, es una interpretación ideológica de cómo se formó el ideal en el proceso de la emancipación y qué influencias tuvo para que creamos un ideal que finalmente ya no fue ideal emancipador, fue ideal de patria. ¿Qué viaje hizo la palabra idea desde que surgió en 1810 hasta la idea que llegó en 1825? Pues para eso necesitamos hacer una línea de tiempo para conocer el periodo que vamos a abarcar. Primero la idea, segundo la independencia. ¿Cuál es la idea de independencia? Porque la idea que tenemos en el presente de independencia no era la misma idea de independencia que había en 1810. ¿Cómo surgió idea más independencia? Y uno se puede preguntar, ¿independencia de qué? ¿Independencia de quién? Y esa es la tesis de nuestra presentación. Vamos a denominar esto no guerra por la independencia, sino proceso por la independencia, porque la guerra fue un producto del proceso. Por lo tanto, situándonos en una línea de tiempo, vamos a empezar, obviamente, donde nace la idea, 1810, estamos hablando del proceso de emancipación, hasta 1825. Son 15 años el periodo del que vamos a analizar la constitución ideológica y la construcción del ideal emancipador y qué influencias tuvo para haberse formulado en lo que conocimos el 14 de febrero de 1825, cuando la idea de la independencia fue proclamada en este mismo lugar aquí afuera. Pues veamos, en 1810 vamos a colocar nuestro primer hito, un hito con color verde y blanco, aunque nuestra bandera no existía todavía, pero la vamos a identificar porque fue un hito cruceño, 1810, 24 de septiembre. Pero del 1810 a 1825 hubieron varios hitos. Es importante identificar porque cada hito marcó un conjunto de ideales que fue madurando hasta construir la ideología de la emancipación. El segundo hito fue en 1811. Bueno, ya todos ustedes conocen, pero lo voy a citar brevemente. El 24 de septiembre de 1810 hubo algo que no podemos llamar una proclama independentista. Lo vamos a apreciar en su real dimensión, pero sí fue una manifestación en procura de una idea que todavía no se sabía que iba a conducirnos a la independencia. Pero ocurrió el 24 de septiembre de 1810. Las consecuencias de esa manifestación se apagó, por eso colocamos el hito con los colores de la bandera de España, que tampoco tenía esos colores, pero ahora la conocemos así, en 1811, porque en 1811 concluyó esa parte del proceso que se había iniciado en 1810. Y ahí comienza otra etapa. Y en esa etapa fue la etapa española de recuperación, de restauración del control monárquico. Pero en 1813 todos sabemos qué ocurrió. Y justamente fue un 24 de septiembre que pocos lo recordamos. El 24 de septiembre de 1813 ingresa Ignacio Warnes a Santa Cruz de la Sierra y se inicia una nueva etapa de 1813 a 1816. Este periodo lo podemos denominar el periodo de guerra. Es aquí donde ocurre la guerra de la independencia. Por lo tanto, la guerra de la independencia no es desde 1810 hasta 1825. La guerra
duró de 1813 a 1816, pero todo fue un proceso. Y de 1816 a 1825 colocamos un hito con los colores proféticos de nuestra bandera cruceña, porque ahí proclamamos nuestra independencia. ¿Qué ocurrió en todo ese periodo de tiempo? Lo vamos a ver rápidamente. Pero, primera conclusión preliminar, entre 1813 y 1816 es el periodo de guerra donde se suceden las tres batallas por las que los cruceños y su ejército, al mando de su líder y libertador, Ignacio Warnes, comandó una parte del proceso y constituyó un aporte importante a la conformación y construcción del ideal que todavía no había madurado. Pero sí es importante. ¿Por qué es importante ese periodo entre 1813 y 1816? Porque no solamente corrió sangre, sino que se instauró una idea, el germen de una idea de patria que Ignacio Warnes llamó republiqueta. Entonces nosotros podemos aquí sacar una importante conclusión. Ya en el periodo bélico proyectábamos de manera clara y contundente hacia dónde nos iba a llevar ese ideal. ¿Cómo se llamaba? No es la Republiqueta de Santa Cruz, porque Santa Cruz, insisto, no existía. Santa Cruz de la Sierra. Y así debemos nosotros ser precisos en todo nuestro relato historiográfico. Santa Cruz existe como un invento de Bolivia a partir de 1826. Todo lo que creó Ñuflo de Chávez hasta 1825, con una visión geopolítica y con un ámbito geográfico que, insisto, va desde el Acre hasta el Chaco, se llamaba Santa Cruz de la Sierra. Bueno, ese es el periodo de tiempo que vamos a recorrer en esta exposición. Pero no podemos circunscribirnos solamente a lo que ocurrió en suelo cruceño sin mirar de dónde vinieron esas ideas. Pues vinieron de Europa. ¿Y qué pasaba en Europa en ese tiempo? Después de la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte prácticamente ocupó toda Europa. Y su enemigo principal era el Reino Unido de Gran Bretaña. Y se fue apoderando gradualmente de casi toda Europa, a tal punto, como vemos en la línea punteada roja, que le hizo un cerco a los británicos. Pero para completar ese cerco le faltaba Portugal. En realidad le faltaba la península ibérica. Y las ambiciones de Napoleón era controlar el comercio. No solo, primero, la conquista bélica, la ocupación del territorio y la ocupación del comercio, que le da la posibilidad de sostenimiento a sus expansiones, como ocurrió. Estamos hablando de ese periodo. Y en ese periodo, pues, ocurren en España algunos fenómenos que obviamente nos confundieron en sus colonias. Entre 1808 y 1814, Napoleón invade España. Y bueno, nosotros, las colonias americanas, éramos parte del Reino de España. Pero ¿qué pasa si nuestro rey, porque así lo llamábamos en aquel entonces, es depuesto y tenemos un monarca francés, porque Napoleón lo colocó a José Bonaparte? Entonces, la transformación sería, ya no somos parte del rey de España, somos parte de Francia. Ese fue el silogismo en el que entramos, pero veamos rápidamente qué consecuencias trajo la invasión de Napoleón de Francia a España, que era el epicentro de nuestro reino. Pues ahí está, primero Carlos V, pero después Fernando VII. Habrá que decir que entre padre e hijo, porque la sucesión era dinástica, había una divergencia que no se llegó a solucionar, porque Fernando VII quería el trono y Carlos V no quería dárselo. Y así que hubo un vaivén
en que si se lo daba o no se lo daba. Llega Napoleón Bonaparte y toma el poder. ¿Con quién negocia? Con Carlos V, porque no lo quería su hijo Fernando VII. Así que ustedes verán, aquí hay acuerdos y traiciones, un bloqueo continental y una crisis dinástica en el trono español. Eso ocurría en España cuando nosotros me refiero toda América hispana, pertenecíamos al Reino de España. Pero, ¿qué pasa? Entre 1808 y 1814, España peleaba por su independencia. Qué interesante. Antes que nosotros iniciamos la guerra de la independencia contra España, España había iniciado su guerra por la independencia contra Francia. De ahí surgió la idea de que se puede lograr la independencia a través de una guerra. Pues, ¿quién creó la guerra de la independencia americana? Fueron los españoles. Pero fueron por episodios bélicos, no solamente, por algo muy importante que ocurrió en Cádiz en 1812. Bueno, hubo obviamente la crisis, pero lo más relevante de este periodo, pensemos qué ocurría. El fenómeno de la monarquía española era sucesión dinástica, padre a hijo pasa el poder reside en el rey. Eso se desvaneció cuando los franceses toman el control del territorio español y cuando los españoles pelean por su independencia y introducen conceptos que no existían en el vocabulario hispano, como por ejemplo soberanía. Como por ejemplo que la soberanía no resida en el rey, sino en el pueblo. Eso fue extraordinariamente novedoso y es un condimento ideológico al ideal que después se transfirió a América. Así que veamos, trajo consecuencias obviamente porque España estaba prisionera de los franceses y al pelear por su independencia en la clandestinidad, una corte instalada en Cádiz decide aprobar la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz dice, entre otras cosas, lo más relevante, que el poder no reside en el rey, que el poder reside en el pueblo y que tiene que haber separación de poderes. Fue la inauguración del liberalismo político que hoy conocemos, ocurrió en la Constitución de Cádiz, y ahí nace la teoría constitucional que después vino a América y que fue el condimento para los ideales de la emancipación. Esas fueron sus consecuencias. Después, obviamente, vino la Restauración, porque Fernando VII, hijo de Carlos V, retoma el poder, deja a un lado la Constitución de Cádiz, pero eso lo vamos a ver en la línea de tiempo, pero era importante hacer una explicación del factor ideológico que influyó como consecuencia de estos procesos. Rápidamente pasamos. Entre tanto, en España, después de la Guerra de la Independencia, una vez los sacaron a los franceses, España comienza otra guerra, pero ya no contra los franceses, una guerra interna entre absolutistas y entre liberales. La herencia de Cádiz, porque quienes eran partidarios de que continúe el régimen como estaba, absolutismo monárquico, o lo que querían, lo que decía la Constitución de Cádiz, sí, que exista un rey, pero que haya la posibilidad de que el poder nazca del pueblo. Liberalismo puro. Entonces, después de estar agotándose los esfuerzos y los recursos españoles en pelear por sacar al invasor francés, se tiene que pelear contra los mismos españoles estaban divididos entre absolutistas y liberales. Así que durante todo este periodo, el Reino de España estaba tan ocupado, tan distraído, tan desgastado, como para mirar sus colonias. Sus colonias quedaron perdidas y confusas. Pues eso pasó. Bueno, la Guerra de la Independencia entre 1808 y 1814, para que nos situemos en el tiempo. Después viene la Constitución de Cádiz, donde nacen las ideas liberales. Posteriormente la Restauración absolutista por Fernando VII. Y después lo destronan a Fernando VII y los liberales agarran el poder. Miren cuándo, en 1820, en plena lucha nuestra. Todavía no éramos independientes, pero andábamos a fusilazos con los españoles y ellos estaban peleándose entre absolutistas y liberales. Ese trienio liberal
ese pequeño veranito liberal que se dieron el gusto los españoles de experimentar que podían ser Estado sin pensar en un rey. No duró más que 3 años, porque después vuelve Fernando VII, y esto se conoce como la década ominosa porque los persiguió a los liberales, los aniquiló. Y Fernando VII se obsesionó tanto por perseguir a los liberales que descuidó. De hecho, un dato curioso, cuando estalla la revolución en las Américas, empezaron a salir embarcaciones repletas de municiones, repletas de armamento y ejército en diferentes embarcaciones a América. ¿Qué hubiera pasado si llegaban a América esas embarcaciones? Fernando VII le dijo, vuélvanse que las necesito. No llegaron, así que los españoles aquí estaban diezmadísimos. Era fácil aniquilarlos. No costó mucho en ese sentido. Por eso fue un proceso de relativa dificultad, pero habrá que entender que el contexto favoreció a los insurgentes americanos. Bueno, fue magistral lo que hizo Napoleón Bonaparte. No fue que invadió España. Les dijo, ¿me das permiso? Quiero pasar por tu territorio porque lo que me interesa es ocupar Portugal. Hagamos un tratado, el Tratado de Fontainebleau, que consistía, te permito el paso por España para que tomes el control de Portugal, pero ¿qué creen? No se movieron los franceses y se quedaron en toda la península, con Portugal y con España. Ese fue el tratado. Bueno, como está dicho, la Constitución de Cádiz es el germen, es la teoría política donde nace la idea de ser independiente de algo y de construir de ese algo un pensamiento de soberanía. Novedosísimo, eso nunca había ocurrido. Pero, ¿qué conclusiones? ¿Quiénes inventaron nuestra independencia? Los propios españoles. ¿Dónde? En España. ¿Dónde? En su guerra por la independencia. ¿Ante quién? Ante los franceses. Ahí nació nuestra independencia. Pero no es tan sencillo como eso porque ocurrieron otros acontecimientos. Bueno, esa es una pintura que recrea la Constitución de Cádiz, que fue un acontecimiento muy relevante y quizás muy infravalorado en la historiografía, porque ahí se establecieron los parámetros teóricos, metodológicos para construir las naciones americanas en Cádiz. Ahí está su origen. Inicialmente el propósito era llenar el vacío de poder. ¿Qué pasa? Nos han invadido los franceses. Cádiz todavía está en la clandestinidad. ¿No será que desde Cádiz podemos controlar nuestras colonias en América? Pues hagámoslo, pero hagámoslo bajo las ideas no monárquicas. Hagámoslo con ideas liberales. Bueno, la consecuencia, ya saben, acabamos de mostrarla. Así que, segunda conclusión, Cádiz facilitó la transferencia de ideales del liberalismo, soberanía, separación de poderes, el poder reside en el pueblo, que no existía antes, como derecho público, y la transportó a América. Cuando eso llega aquí, no, pues le estábamos metiendo una tremenda dosis de vitamina independentista a la colonia americana. Los propios españoles fueron sus saboteadores de las colonias americanas, sin saberlo, obviamente. Bueno, ahora veamos esta línea de tiempo. Ya hemos visto la línea de tiempo de Santa Cruz, pero lo interesante es reparar en los paralelismos para sacar conclusiones. Ya se ha dicho en 1808, miren, nosotros en 1810, no digo proclamamos, decimos, lanzamos el grito por la independencia. No fue un grito por la independencia, por Dios, fue una adhesión a la Junta de Buenos Aires, porque no estábamos con la idea, no existía en nuestro vocabulario la palabra independencia todavía, porque los tiempos no daban, así que es falso decirlo. Esa es mi tesis y respeto las divergencias, pero desde mi particular punto de vista no podemos nombrar al 24 de septiembre como una fecha para recordar una proclama independentista, porque no existía en el ideal emancipador, todavía esa idea no había madurado. En 1808, veamos, en 1808 Napoleón invade Francia y con esta invasión comienza un nuevo proceso en la madre patria. Y veamos los tiempos, hasta 1814 duró la guerra
de la independencia española contra los franceses. Ese es el periodo de la guerra. Si entre 1808 y 1814 los españoles peleaban contra los franceses por su independencia, ¿qué pasaba acá? Calculemos los tiempos. Claro, no había celulares, no había comunicación. Lo que ocurría en España tardaba 2 meses en llegar a un puerto americano y otros 4 meses en expandirse. Así que los fenómenos tenían influencia en los hechos más o menos entre 4 y 6 meses después. Si esto ocurrió en 1808 y el primer grito libertario, no se llamó grito libertario. Lo que ocurrió en Chuquisaca en 1809, el 25 de mayo, no fue un grito libertario, fue una adhesión a Fernando VII. ¿Por qué? Fíjense, en 1808 España queda huérfana de rey y en Chuquisaca es el primer lugar de América donde se le dice a los invasores franceses que estaban fieles a su monarca español. Eso fue lo que ocurrió el 25 de mayo en Chuquisaca. Así que no podemos hablar de una insurrección independentista, la que ocurrió en Chuquisaca. Pero esto fue evolucionando, claro que sí, fue evolucionando. Pero miren ustedes, en pleno periodo de guerra, en 1812, se crea la Constitución de Cádiz, que ya está explicada cuál fue su contenido y cuál fue su consecuencia. Pero en 1814 vuelve Fernando VII y se apodera del control de España y retoma todo el poder y deja a un lado la Constitución de Cádiz. Es la abolición de la Constitución, yo sigo siendo rey y sigo siendo monarca con todas las prerrogativas que tengo. No le duró mucho, sí, no le duró mucho hasta en 1820 que lo sacan a Fernando VII. Lo sacan, no lo sacaron los españoles. Fue la Santa Alianza, fueron toda Europa que entró. Y lo sacaron a Fernando VII. Franceses, ingleses y prácticamente la Santa Alianza fue una múltiple fuerza multinacional que convenció, que disuadió y que finalmente terminó por acabar con Fernando VII, y es cuando se inicia el restablecimiento de la Constitución de Cádiz y comienza un breve periodo que se llama Trienio Liberal, y durante ese tiempo se restauró el liberalismo y adiós a la corona, pero Fernando VII vuelve en 1823 y se inicia la década ominosa. Eso ocurrió en España. Veamos los paralelismos con Santa Cruz de la Sierra. Si eso ocurría en España, ya conocemos nuestra línea de tiempo, los hitos ya lo hemos explicado, pero mientras en 1808 se inicia la invasión napoleónica, en 1810 ¿estamos en condiciones de decir que nos liberamos de los españoles? No. En 1812, cuando la Constitución de Cádiz llega a América, ya había pasado un año, 1813. Así que cuando entra Warnes ya conocía la Constitución de Cádiz. Y Warnes entra a Santa Cruz con una idea diferente de la idea que los cruceños teníamos de la independencia. Tenía otra idea. Y ahí se inició un proceso en nuestro ideal emancipador muy diferente al que había ocurrido en 1810. Y cuando corre sangre, cuando se mueren tus amigos, cuando se muere tu familia, ya la motivación es emotiva, la motivación ya es sentimental. La ideología va condimentada entre argumento y sentimiento, se madura, y tuvieron que pasar 3 batallas. El legado de Warnes dejó una construcción ideológica. Estamos hablando que entre 1813 y 1816, miren los paralelismos. La guerra de la independencia cruceña fue entre 1813 y 1816. La guerra de la independencia española fue de 1808 a 1814. Una guerra consecuencia de la otra, un ideal que se va importando de a poco. Y ya bueno, sabemos que hasta entonces la Constitución de Cádiz formaba parte del léxico de los americanos, no solamente de Santa Cruz, porque en el vocabulario de las palabras y en la manera de entender esas palabras, en la semántica del vocabulario, se fue forjando un ideal claro de independencia. Y llega 1825. Y ahí nos preguntamos, en 1813, independencia con signos de admiración. Independencia.
a partir de 1825, así oscuro, independencia con signos de interrogación. Fíjense, nosotros teníamos claro, con verde y blanco, con signos de admiración, qué independencia queríamos entre 1813 y 1816. Teníamos claro un ideal de patria. En 1825, todo se esfumó al formar involuntariamente de un proyecto de patria por el que no luchamos. ¿Independencia de qué? Bueno, esa es la tesis y lo vamos a demostrar a continuación. Ese es el territorio que Ñuflo de Chávez creó, por el que peleó en los litigios con Andrés Manso, como todos conocen, y que consolidó a su favor. Esto tiene no solamente una interpretación geográfica, sino geopolítica. Eso era Santa Cruz de la Sierra. Y Santa Cruz de la Sierra no solo era una extensión geográfica, era una visión filosófica de entender la autonomía, era una práctica. Santa Cruz, a diferencia del resto de la colonia, hizo del cabildo una tradición de autodeterminación muy diferente que en ninguna parte. Se volvió autogestionaria, resolvió sus propios problemas, incluso sin tocarle las puertas a la audiencia de Charcas. Nos acostumbramos, porque Ñuflo de Chávez nos dejó eso en la cabeza, nos acostumbramos a pensar por nosotros mismos y a resolver nuestros problemas sin preguntarle a nadie. Y esa es la gobernación. Bueno, podemos entender entonces que Santa Cruz de la Sierra labró por cuenta propia su proceso emancipador sin recibir ninguna contribución en armas ni en ideas de lo que hoy es el Ande boliviano. Eso lo sabemos en realidad, pero lo que queremos es demostrar cómo se formó el ideal emancipador. Todo fue por cuenta propia. Ahora veamos la línea de tiempo del Río de la Plata. ¿Qué pasaba mientras tanto en el Río de la Plata? Bueno, entre 1806 y 1807, los porteños, los bonaerenses, en realidad todavía españoles, pelean contra los ingleses que habían invadido el virreinato del Río de la Plata, 1806 a 1807. Es decir, no voy a decir los argentinos porque Argentina no existía, los rioplatenses, los españoles rioplatenses, los criollos rioplatenses, peleando contra el invasor inglés que se había entrado a las costas del Río de la Plata en 2 ocasiones y los repelieron. Pero eso dejó una huella profunda, porque si peleamos por nuestra integridad territorial, pensaban los rioplatenses, ¿por qué no vamos a tener conciencia qué significa la integridad territorial? Así que no solamente fue Cádiz y la teoría política e ideológica, fue también el combate. Porque, ¿a dónde quiero llegar con esto? Los rioplatenses, el virreinato donde nosotros pertenecíamos, tenían una idea muy diferente de independencia de la idea que tenían los altoperuanos, porque la habían peleado, habían saboreado la soberanía, los habían expulsado a los ingleses, se les había quedado la idea de qué era soberanía e integridad territorial. Eso ocurrió entre 1806 y 1807 y los sacaron a los ingleses. Efectivamente eran parte del Reino de España, pero dejó una secuela. Claro que dejó una secuela. Derrotaron los rioplatenses a los ingleses. Para ubicarnos geográficamente, como ustedes saben, la monarquía española creó 4 virreinatos y en nuestro territorio perteneció primero al virreinato del Perú, pero en 1772 se creó el virreinato del Río de la Plata y pasamos a depender del virreinato del Río de la Plata. Dicho sea de paso, había más afinidad, por lo menos en la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, pese a que lo que hoy es el territorio del Alto Perú tenía nexos, vínculos y afinidades étnicas, sociopolíticas y de pensamiento con el virreinato instaurado en Lima. Pero bueno, para entender un poco el proceso mal llamado argentino, perdón el lapsus, ¿qué pasó en Buenos Aires en 1810? Es la Revolución de Mayo, el 25 de mayo, efectivamente posterior a la de Chuquisaca. En 1813 se crea la Asamblea, su segundo triunvirato,
pero fue en 1816 recién, justo cuando Warnes entra aquí, mejor dicho, justo cuando Warnes muere en el Pari, justo ahí, cuando Argentina proclama oficialmente, ahí sí el nombre, Argentina, ahí proclama su independencia de España, en 1816. Y en 1820 los rioplatenses inician su propia guerra, por eso dejaron de enviarnos ejércitos auxiliares, porque se peleaban federalistas contra centralistas para saber cómo iba a ser el nuevo Estado argentino, si iba a ser federal o iba a hacerse. Y eso ocurrió la batalla de federalistas contra centralistas en lo que hoy es el Río de la Plata. Entre 1826 y 1830 en realidad se crea, no se ve lamentablemente ahí, parte del virreinato se parte y se crea en la República del Uruguay, que fue por una confrontación con el Brasil, y el territorio de Misiones, que se llamó después Paraguay. Bueno, pero veamos los paralelismos que son muy interesantes. Esa es la línea de tiempo en el Río de la Plata. ¿Cuál es nuestra línea de tiempo? En 1810 es la Revolución de Mayo. En 1810 es nuestra adhesión a la Junta de Buenos Aires. ¿Qué recordamos el 24 de septiembre de 1810? Nuestra adhesión a la Junta de Buenos Aires. ¿Por qué adhesión? Era natural, pues primero porque pertenecíamos al mismo virreinato, pero nos estábamos adhiriendo a una idea concreta. Los rioplatenses sabían lo que querían en 1810. Sabían lo que querían porque ya habían expulsado a los ingleses. Tenían una idea de soberanía. En Charcas, en La Paz, no. Juraron fidelidad a Fernando VII. No son proclamas paralelas. El contenido ideológico de esas manifestaciones son diametralmente opuestas. Y veamos la línea de tiempo, pues. Todos sabemos que Warnes fue producto de la exteriorización del avance rioplatense para mantener la integridad de sus territorios y llegó en un ejército auxiliar. Pero más o menos para comprender mejor la geopolítica, las Provincias Unidas en 1816, así se llamó lo que antes se llamaba Virreinato del Río de la Plata y que podemos ver ahí en el mapa. Podemos ver rápidamente aquí como con los números que se ven marcados, las provincias que se separaron del virreinato. El virreinato era la geografía donde nosotros pertenecíamos, el virreinato del Río de la Plata. Pero no todo el territorio del virreinato los rioplatenses lograron consolidarlo, porque algunas no lo lograron hacer. Veamos cuáles. La Republiqueta de Santa Cruz hay que llamarla por su nombre. Así se llamaba en ese periodo de tiempo. No se llamaba ya provincia, no se llamaba ya intendencia. Se llamaba Republiqueta. En 1816 se escindió, es decir, se separó. No se separó porque aquí hubieron dos fenómenos distintos. Fueron 4 ejércitos auxiliares. En algunos los ejércitos auxiliares resultaron victoriosos y en otras se llevaron tremendas derrotas y fue un desgaste militar y de recursos. Y ya los rioplatenses dijeron, ya, dejémoslo por su cuenta. ¿A quiénes? A Potosí. Bueno, lo de Tarija fue un caso especial. A Atacama y Antofagasta, a Misiones Orientales, que después se volvió Paraguay, y a la provincia oriental, que se volvió Uruguay. Esos fueron los territorios escindidos. ¿Y qué pasaba con el Alto Perú? ¿Acaso no formaba parte del virreinato del Río de la Plata? Sí, vamos a ver, porque el caso del Alto Perú es digno de estudio, porque fue otro ideal, porque fue otra geopolítica y fue otra manera de concebir la relación con el imperio y la relación con la colonia misma y su propia coexistencia en un territorio que ni siquiera tenían la certeza de dónde querían ni qué querían construir. Bueno, ya sabemos y explicamos que Misiones y Oriental derivó en Paraguay y Uruguay en esos años. Pero en ese periodo de tiempo, después, estamos hablando de 1816, post-Pari, post-muerte de nuestro libertador, ocurrió algo. Ese territorio con rojo quedó sin dueño. Porque los rioplatenses dijeron, allá ustedes. Ya con Vilcapugio, la batalla de Vilcapugio fue decisiva, fue la última, dijeron, ya no más recursos, nosotros nomás nos quedamos con lo que tenemos más cerca y vean ustedes qué hacen. Pues los altoperuanos, que no se llamaban así en su inicio,
pero pasó a definirse así para diferenciarse del Bajo Perú, tomaron conciencia de su orfandad porque no tenían ejército. Mientras los cruceños teníamos un ejército, habíamos tenido 3 batallas y habíamos formado una idea concreta de independencia y de patria, los altoperuanos no tuvieron esa tradición, esa construcción ideológica no pasó en el Alto Perú. Estaban en una orfandad geopolítica y militar. Entonces, ¿qué hacen? Por eso, cuando se inició la Asamblea de 1825, no tenían claro qué es lo que iban a hacer, antes que se cree Bolivia, obviamente. Así que las 4 provincias del Alto Perú, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz y Potosí, conformaron un estado de facto, porque en los hechos fue un estado sin los formalismos de un estado, y que sí se denominó Alto Perú, y el Alto Perú tomó conciencia de nombre, de su nomenclatura y de la semántica de su nomenclatura. ¿Qué significa ser altoperuano? Es un territorio y es una manera de interpretar la realidad, de concebir el mundo y de proyectar un ideal muy diferente a lo que había ocurrido en Santa Cruz, donde un ejército cruceño había peleado por su independencia. No había pasado lo mismo allá. Y vamos a ver por qué. Así que lo que intento demostrar con esta tesis es que los ideales emancipadores de Santa Cruz no tuvieron para nada ayuda ni influencia, porque las realidades eran distintas, las expectativas eran diferentes, tanto en Buenos Aires como en Charcas. Pero bueno, el caso de Tarija no me voy a quedar mucho porque si no nos vamos a extender, pero fue un caso especial. Paso nomás. Ocurre que este hombre que viene quiero mencionar lo siguiente. Cuando el Alto Perú se quedó huérfano, porque pertenecía al Río de la Plata, y con la batalla de Vilcapugio dijeron los rioplatenses, ya nomás no podemos, véanlo ustedes qué hacen. ¿Qué hacen los altoperuanos? Primero, ¿qué hacen los cruceños? Los cruceños la teníamos clara. Warnes creó una republiqueta, un proyecto de patria, había una idea madura no solo de independencia, había un proyecto de patria. Había corrido sangre cruceña en 3 gloriosas batallas, incluso gloriosa fue en la que bélicamente perdimos, pero políticamente ganamos, como fue en el Pari. Estaba clarísimo a dónde queríamos ir los cruceños. ¿Y dónde querían ir los altoperuanos? Pues no lo sabían. Entonces, ¿qué pasa cuando uno está huérfano? Busca alguien que lo adopte. Y bueno, ¿quién más si los rioplatenses ya no querían saber de ellos? Y no se podían acercar a los cruceños porque los cruceños estaban en otra. ¿Quién los iba a adoptar? El Ejército del Norte, la Gran Colombia. La Gran Colombia, lo que hoy es Ecuador, Colombia y Venezuela, así se llamaba, se había erigido como un estado independiente o en proceso de lograr su independencia y los estaba arrastrando hacia el sur al débil ejército español. Ya expliqué la debilidad, porque los españoles estaban distraídos allá en su propia guerra, después peleándose entre absolutistas y liberales. Ya los españoles volvieron sus barcos, ya dijeron, parece que la vamos a perder esta. Dejaron a América a su suerte. Así que no era muy difícil. ¿Qué hace Bolívar, Sucre? Pues los acorrala. Y ven ahí un huerfanito llamado Alto Perú. No, ahí se integran y ahí viene Ayacucho y Junín. Eso explica por qué el Alto Perú había afinidad bélica, geopolítica, ideales respecto al proceso emancipador que venía del norte. Con toda seguridad, pues, y al calor de sus gloriosas batallas en Junín y Ayacucho, ¿qué hace Sucre? Invade Santa Cruz de la Sierra y la incorpora. Primero se hace de los territorios altoperuanos, pero invade Santa Cruz de la Sierra. ¿Qué explicación? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Y también Tarija y Atacama. Por lo tanto, tenemos 2 categorías aquí. Provincias escindidas, separadas del virreinato. Algunas terminaron en país como Paraguay y Uruguay, y algunas terminaron como provincias que fueron adheridas a Buenos Aires, a lo que hoy es Argentina, pero hubieron provincias anexadas a otra línea que era anexadas a la Gran Colombia, que como ustedes conocen,
así quería Bolívar que sea la Gran Colombia, pero más pudieron algunos intereses que probablemente todos conocemos para que después se hayan escindido estos estados. Y ahora veamos qué pasó con las colonias americanas y su levantamiento, rápidamente, porque estos sucesos pasaron tan rápido y lo único que vamos a recoger no es la cronología de los acontecimientos, sino captar cómo se construyó el ideal. Y es importante aquí decir, efectivamente, el 25 de mayo de 1809 los primeros fueron los chuquisaqueños. ¿En proclamar su independencia? No. ¿En decir que querían ser independientes? Tampoco. ¿Qué es lo que dijeron? Simplemente manifestamos nuestra adhesión a Fernando VII. Eso fue, ¿no? Y eso ocurrió en Charcas. Pero ocurre que Charcas no era cualquier cosa, ¿no? Charcas era un epicentro muy importante. En primer lugar, Charcas era la sede de la audiencia de Charcas, el poder judicial máximo. Pero además, por su cercanía con Potosí, representaba un poder económico, porque había muchos recursos económicos explotables. Y además La Paz era el puente de enlace entre el antiguo virreinato con el que había afinidad, me refiero al virreinato de Lima, así que era un nexo. Potosinos, cochabambinos, paceños y chuquisaqueños tenían un propósito que los unía, una vertebración natural. No hay que olvidar, sí, porque esto tiene mucho que ver con lo que ocurrió en Santa Cruz, que Charcas fue el epicentro intelectual, porque la Universidad de San Francisco Javier, ahí se formaron muchas personas y ahí llegaron las ideas de Cádiz. El problema es cómo lo interpretaron ellos. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia? Primero fue una estancia, eran territorios y amparas, después se volvió ciudad, la ciudad de La Plata, después se volvió distrito judicial, después se volvió intendencia y después pasó a conformarse en Nueva Toledo cuando se fundó, en la audiencia de Charcas, y ese territorio que conocemos como Chuquisaca fue el epicentro de las ideas, sí, de las iniciales ideas embrionarias del proceso emancipador americano, por su importancia, ya decimos, estrategia. A diferencia de Santa Cruz, qué interesante, Charcas nunca fue gobernación. Es todo eso menos gobernación. En cambio, Santa Cruz tenía una visión geopolítica muy diferente, porque era la gobernación de Santa Cruz, tal como la dibujó Ñuflo de Chávez, tal como los cruceños la percibimos, tal como los cruceños la desarrollamos. ¿Qué era Charcas? Era la Cancillería de la Real Audiencia de Charcas, eso era Charcas nada más. Bueno, para verlo en el mapa, así eran las intendencias y esa era la Real Audiencia de Charcas y qué relación tenía con los territorios. Ahí más o menos tenemos una idea de lo que fue después el mapa con el que nació Bolivia. Pero lo que está en rojo era, en términos geopolíticos y culturales, el Alto Perú, no lo que está con rosado. Y cuando pasa lo que ocurre, porque hubo una confusión tremenda entre guerra y guerra, ocupación y orfandad, en que estos territorios pues de pronto quedaron sin norte, sin dueño, y a algún lugar tenían que integrarse. Estos territorios, bueno, me refiero a Charcas como epicentro, sí, ahí está descrita la importancia que tuvo y las influencias externas que tuvo, por qué se volvió Charcas una potencia por Potosí, pero no hay que olvidar que mientras ocurría eso en Charcas, en Río de la Plata estaban expulsando a los ingleses y de aquí nacen dos personajes, Belgrano y Cornelio Saavedra, que fueron responsables de la expulsión inglesa y fueron los responsables. Estos militares se entrenaron expulsando a los ingleses al servicio de la corona española y fueron los mismos que protagonizaron el levantamiento de Buenos Aires y formaron una junta de gobierno, que es muy distinto. Volvemos a nuestra... Ya sabemos que en 1811, esto lo relato rápidamente porque lo que menos importa aquí es el relato, sino la comprensión del ideal emancipador. ¿Qué pasó antes de 1800, del 24 de septiembre? Pues Membiray se nos adelanta, ¿no? Ya todos conocen lo que pasó, creo, en Membiray. Membiray era una fortificación militar estratégicamente ubicada y ahí ocurrió el 10 de septiembre, ahí ocurrió en realidad la primera manifestación cruceña respecto a un germen de independencia que no estaba claro. Pues lo vamos a explicar luego. Luego de Membiray, pues el coronel Becerra, que era la máxima autoridad, escapa
hacia Cochabamba y ahí es tomado preso y Goyeneche después lo libera y una vez liberado entra y le corta las orejas a todos los cruceños que estaban por la causa independentista. Eso ocurrió entre 1811 y 1813. Su ejército de hecho se llamó los desorejadores porque se dedicaban a cortar las orejas de una manera muy cruel para decir con quién está usted, ¿no? Y cuando le cortan las orejas a uno, como que le quedan secuelas y el dolor y abre heridas. Así que se fue madurando también al calor de las personas que fueron mutadas aquí a cómo vamos a construir nuestro ideal en ese corto periodo de 1811 a 1816. Este mapa de Bolivia no corresponde, pero es simplemente una referencia, porque ese mapa de Bolivia quedó después como una basura de todo lo que después legamos, producto de nuestro desmembramiento territorial. Pero veamos lo que ocurrió en esa Bolivia, El 25 de mayo de 1809 fue un pronunciamiento muy diferente. Miren ustedes, el 16 de julio de 1809, ¿qué pasa cuando Pedro Murillo hace la manifestación ahí? Simplemente lo que se constituye es una junta tuitiva, es decir, vamos a mantener en custodia estos territorios para la monarquía española. Así que se forma una junta tuitiva de los derechos del rey y del pueblo. Junta tuitiva de los derechos del rey y del pueblo. Qué distinto a lo que pasa en Santa Cruz. Aquí no formamos junta tuitiva, aquí formamos una junta de gobierno. La diferencia es tremenda, tremenda, porque no es lo mismo. Bueno, va Moldes, llega Lemoines, y ya sabemos, primero Membiray, y después pasan los acontecimientos, se forma la Junta Gubernamental en adhesión a Buenos Aires, que la tenían más clara que los chuquisaqueños, y ahí Antonio Suárez, Andrés Salvatierra, el capellán de Membiray, y Vicente Seoane fueron las personas que lideraron este pronunciamiento, que en realidad es una adhesión a la Junta de Buenos Aires. Y ahí, bueno, con esta Junta Gubernamental el 24 de septiembre ya tenemos una idea cabal de cómo se inicia el proceso y veamos la insurrección en Santa Cruz. Los territorios del Alto Perú, queda claro qué denominación tenían, dónde estaban ubicados y en qué contexto de la geografía se ubicaban, qué era el Alto Perú, por qué se llamó así. Pero veamos el contraste geográfico, es tremendo. Así nació Bolivia, pero eso es la gobernación de Santa Cruz y lo que está con rojo es el Alto Perú. Ese territorio inmenso que había peleado por su libertad, que había consolidado su ideal, fue anexado al territorio que está con rojo de manera involuntaria, inconsulta y fraudulenta, pero no es una frase que nace simplemente de una consigna política, sino que hubieron hechos que demuestran que así ha sido, y si me permiten, ahí voy. Bueno, veamos, ese es nuestro territorio, para entender en la dimensión histórica lo que abarcaba el territorio de la gobernación que creó Ñuflo de Chávez. El territorio de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, primero se llamó gobernación, en realidad en 1560, y posteriormente, ¿qué abarcaba la gobernación? Pues Mojo, Chiquito, Cercado, Cordillera, Valle Grande, y esos territorios en realidad bajo la nomenclatura de aquel tiempo se llamaban partidos. Gobernación se llamó este territorio hasta, en realidad con el título de gobernación, hasta 1810. En 1810 seguía llamando gobernación, pero comienza el periodo de independencia. Dejó de ser gobernación hasta el año 2009, historia cercana, y ahorita vamos a ver por qué. La gobernación constituía una unidad política administrativa del Imperio Español hasta 1810. Y a partir de 2009, en la nueva Constitución Política del Estado, constituyó una unidad política del Estado Plurinacional de Bolivia. Porque con la nueva Constitución boliviana volvimos a llamarnos gobernación, pero solamente institucionalmente, no geopolíticamente. Pero recuperamos el nombre que Ñuflo de Chávez le había puesto a todo este territorio. Bueno, para que todo eso hubiera ocurrido, nosotros sabemos que en 1561 los títulos que consiguió Ñuflo de Chávez, se incluye el obispado en 1605, el cabildo hizo de la autonomía una tradición,
En 1776 ocurrió algo odioso, la gobernación se vuelve intendencia y para colmo, junto con Cochabamba, fuimos simplemente un apéndice de Cochabamba. Eso molestó, fue parte de las reformas borbónicas, que la intendencia agrega a Cochabamba y encima se convierte en la capital de la intendencia. Los Borbones, que reemplazaron a los que tomaron el poder en España del control de las colonias, y introdujeron muchas reformas que no solamente tienen que ver con la ocupación del territorio, sino tienen que ver también con la parte impositiva, que molestaron a las colonias. Y bueno, están las unidades militares que eran estratégicas de Saipurú y Membiray en ese periodo de tiempo. Así que el 15 de febrero de 1825, no digo 14 porque fue el día posterior, formalizamos por escrito la proclama de las provincias libres que constituía Mojo, Chiquito, Cercado, Cordillera y Valle Grande. Cuando aquí afuera proclamamos nuestra independencia, estábamos proclamando la independencia, entendiendo independencia como soberanía política desde el Acre hasta el Chaco, con todos esos territorios donde habíamos hecho tradición autonómica a través de la influencia política, económica y administrativa de nuestros cabildos. Eso ocurrió, pero bueno, ya sabemos lo que pasó después. Esto es una recreación de Membiray. Membiray realmente fue muy influyente en lo que ocurrió porque se nos adelantó en todo. Becerra había sido llamado por el delegado, así se llamó después lo que antes era gobernador, a Santa Cruz de la Sierra, y quedó en manos del capellán, y el capellán se les adelantó a todito. Se les adelantó cuando llegó Moldes. Miren, no llegan a Santa Cruz, Moldes llega a Membiray. ¿Por qué llegan a Membiray? Porque el que toma el poder de las Fuerzas Armadas tiene el control. Así que lo estratégico era tomar Membiray. Y antes de que tomen Membiray, el cura Salvatierra, muy informado, muy formado, por cierto, informado y formado, él decide que toda la tropa se adhiera al pronunciamiento de Buenos Aires. Y eso fue lo que se emuló 14 días después. Lo de Membiray es un germen de lo que ocurrió después. Este cuadro de Carlos Sirvián recrea precisamente ese momento, te lo paso rápido para que veamos. Bueno, Membiray se adhiere, fue una adherencia al pronunciamiento de Buenos Aires el 25 de mayo. Y eso se replica. La pregunta es, ¿por qué Membiray o Santa Cruz de la Sierra no se manifestó a favor de Chuquisaca? Si Chuquisaca ya se había pronunciado antes. Esa es una pregunta clave. ¿Por qué Santa Cruz, cuando se pronuncia por la independencia, no se adhiere a Chuquisaca, que ya se había pronunciado un año antes? Se adhiere a Buenos Aires, eso está escrito. Santa Cruz el 24 de septiembre y Membiray el 10 de septiembre, lo que hacen es adherirse a la Junta de Gobierno de Buenos Aires. ¿Y qué pasó en La Paz? Una junta coincide. ¿De qué? De los derechos del rey. Totalmente diferente. Teníamos visiones distintas, absolutamente contrapuestas. El dibujo era distinto. La forma de percibir la independencia era diferente. Bueno, esa es la Junta de Buenos Aires, lo paso rápido. Esto ocurrió, como saben, pronunciamientos que salen de Chuquisaca hacia Santa Cruz, que salen de Buenos Aires hacia Santa Cruz. En realidad, primero toman Membiray y posteriormente ni Lemoine ni Moldes llegaron, porque primero se les adelantó el cura Salvatierra, con la decisión de apoyar a la Junta de Buenos Aires, y Santa Cruz 14 días después hace lo propio, pero ahí llega ya obviamente el gestor de la idea, en este caso el padre Salvatierra, y llegado de las ideas de Charcas, Vicente Seoane, y también el coronel Antonio Suárez, que fueron los protagonistas de esta manifestación de adhesión, si queremos llamarla de alguna forma lo más precisa, manifestación de adhesión a la Junta de Buenos Aires. Proclama independentista no existía, no era posible, los tiempos no daban. Manifestación de adhesión, que significa que se adherían al concepto de soberanía que se había instaurado en Buenos Aires. Bueno, paso rápido esto porque vamos a entender ahora un poco el proceso de la concepción del ideal. Bueno, aquí
Me encanta este cuadro porque realmente lo retrata muy bien Carlos Sirvián. La procesión de la villa de Nuestra Señora de las Mercedes el 24 de septiembre derivó en un cabildo y ahí no se disparó ni un tiro, no hubo un solo tiro, no hubo resistencia, no hubo enfrentamiento. Ahí lo vemos a José Pimentel, ahí están los insurrectos, por así llamarlo, y ahí está el cura Salvatierra, ahí está Antonio Suárez, ahí está Vicente Seoane, en ese cabildo que había derivado de una procesión, y ahí está el tío de Antonio, el padre de Antonio Vicente Seoane, perdón, que era el delegado Seoane, quien murió después por causas naturales, que fue depuesto en ese levantamiento. Eso ocurrió el 24 de septiembre, y cómo maduró esta idea, pues veámoslo rápidamente. Aquí cito a nuestro presidente porque me parece importante este concepto. Dice: a la insurgencia cruceña no se llegó simplemente por la introducción, por la imitación mecánica. Santa Cruz no imitó a nadie, ¿no? Santa Cruz tuvo sus peculiaridades que le hicieron insertarse de otras formas en el espacio de las otras provincias que conformaron la audiencia y el virreinato del Río de la Plata, particularmente que la diferenciaban mucho del virreinato del Perú. Germán Carrasco, 2018, ya lo está actualizando su libro, así que lo esperamos la nueva edición. Para finalizar esta parte y concluimos, cómo se formó el ideal de la independencia cruceña con todo lo que acabamos de relatar y relacionar con los paralelismos entre España y Santa Cruz, con los paralelismos entre Buenos Aires y Santa Cruz. Pues hubieron motivaciones, intereses y hubieron hechos precedentes. Son los dos ingredientes que se metieron en el ideal de la independencia cruceña: motivaciones e intereses y hechos precedentes. Los hechos precedentes son los episodios, que es la manera de percibir el poder, y las motivaciones e intereses donde se alojó la ideología. ¿Cómo se formó? Hubieron 6 elementos y esa es la tesis central de esta ponencia que pongo a consideración de ustedes. En primer lugar, las ideas liberales de Cádiz. Ahí se gestó el marco teórico de nuestra independencia. En segundo lugar, las proclamas insurgentes de Charcas y de Buenos Aires, que a su modo influyeron. En tercer lugar, la expulsión de los jesuitas. No solamente por lo que se deshizo, porque los jesuitas habían construido un enorme patrimonio cultural, sino también porque sin querer los jesuitas conspiraron desde España contra el Reino de España. Así que fue un factor de influencia. Todo eso entra en motivaciones e intereses. Son los intereses, las ideas liberales europeas de Francia y España, las proclamas insurgentes de Charcas y Buenos Aires y la influencia de los jesuitas expulsos. Ahí está el campo ideológico. Pero ¿qué pasó en cuanto a hechos? Bueno, pues hay que tomar en cuenta nomás la conspiración de los mulatos, de los negros y mulatos, como dice Sanabria. No fue lo ocurrido con la conspiración de los mulatos, que ocurrió un poco tiempo antes, una proclama independentista, fue solamente un asunto meramente étnico, que lo vamos a explicar rápidamente. Y también está la pérdida de autonomía cruceña cuando se formó la intendencia y la insubordinación de Membiray. Esos 6 elementos fueron el caldo de cultivo para la constitución del ideal emancipador de Santa Cruz. Y veamos, brevemente expliquemos qué pasó con los mulatos, porque esta parte no está explicada, cómo era Santa Cruz a principios del siglo XIX. Esa era la estructura social de Santa Cruz de la Sierra en 1810. Más o menos, veamos, ahí está explicado qué rol cumplían cada uno. No me voy a detener para no hacer muy extensa esta exposición, pero quiero que veamos, porque cada uno tenía su rol y su influencia en las decisiones de poder. Cuando hablamos del ideal de la independencia cruceña, estamos hablando del ideal de los esclavos africanos, estamos hablando del ideal de los indígenas, estamos hablando del ideal de los mestizos, el ideal de la élite criolla o el ideal de los peninsulares. Porque Santa Cruz de la Sierra era todo eso. ¿Y cómo saber
qué pensaba cada segmento social, que tenía un rol distinto en su función económica, en su articulación con el poder y en su función social. Pues quizás habrá que escarbar en las estadísticas demográficas. Y las estadísticas demográficas nos lo expresan con mucha claridad qué ocupaba cada uno. La élite 43, la élite criolla era el 43.5 en 1810. Los peninsulares eran el 26%, los mestizos el 21%, los indígenas el 8% y los mulatos. ¿Por qué insisto en este asunto de la conspiración de los mulatos? He leído ciertas historiografías en Bolivia que atribuyen la insurrección cruceña a los mulatos. Los mulatos representaban el 1.5%, así que no podemos hablar de un ideal representativo, y su conspiración fue eminentemente de reivindicación étnica, no llegó a ser un ideal emancipador. Así que no, eso en la ciudad, y miren, comparándolo con el campo tampoco es significativo. Eso sí, en el campo obviamente los indígenas ocupan una mayor proporción. Estos datos fueron extraídos y se ve de los datos de D'Orbigny, de Viedma, de Sánchez, de Pinto y bueno, ahí están los libros donde fueron extraídos. En base a estos libros pudimos elaborar esa estructura social para comprender qué había en el pensamiento cruceño y cómo se concebía la independencia en aquel entonces. Así que bueno, paso a esto de los esclavos africanos, pero simplemente sintetizo esto dicho por Hernando Sanabria en la página 71 de 1998. Dice: era a propósito de tales, es decir, de los esclavos negros, pasar a degüello a la población blanca y entrar en saco a sus viviendas y constituir un gobierno local propio. Después se demuestra que no fue así, obviamente. Hubo una delación que terminó porque esto no ocurrió. Está demostrado por la historiografía con documentación fehaciente que lo que ocurrió fue una delación. ¿Qué ocurrió? Pues veamos qué pasó, y con esto terminamos esta parte de la pequeña insurgencia étnica que hubo. El alzamiento se había fijado para el 20 de agosto de 1809. Sin embargo, fue descubierto 2 días antes porque uno de ellos se lo dijo a su patrón y el patrón alertó a las autoridades y se acabó. Los metieron al barco, los mandaron a Brasil a algunos y a otros al Río de la Plata. No los degollaron, no hubo más que uno al que sí degollaron, al cabecilla. Eso fue todo lo que pasó. Pero volvamos. ¿Es un hecho precedente? Sí, podemos considerar un hecho precedente porque como que alteró las aguas del movimiento. Pero lo que fue muy significativo fue la pérdida de la autonomía cruceña. Veamos por qué. Veamos qué significaba la estructura geopolítica de cada uno. Las provincias, ¿qué eran para aquel entonces el poder? La mayoría de la población indígena, el gobierno colonial, se basaba en 4 causas para el Alto Perú: gobierno, hacienda, policía y guerra. En cambio, desde esa óptica, lo que hoy es el oriente de Bolivia era gobierno y policía, por tener mayoría blanca. ¿Qué dicen nuestros autores al respecto? En la capital cruceña era mayoría incontaminada de descendencia de los conquistadores, Sanabria. Por convicción y fidelidad a un estilo de vida eran partidarios de la monarquía, Vázquez Machicado. Santa Cruz era un centro de irradiación de un tipo peculiar de cultura española y católica, Mansilla. Pues las características demográficas así lo comprueban. Con esto podemos concluir que el resultado fue un modelo de civilización muy diferente, de una élite muy fuerte de blancos, terratenientes y militares, y una masa laboral de indígenas con menos acceso al poder. Así que, en qué estamento, cuando hablamos de independencia, para situarlo geográficamente y para situarlo también en la estructura de la sociedad cruceña de 1809. Políticamente, Santa Cruz era la capital de la gobernación, sede del obispado, y perdimos, claro que perdimos con las reformas borbónicas porque pasamos a intendencia. Y para colmo, perdimos mayor autonomía cuando se nombra Cochabamba su capital. Así que esto fue un golpe obviamente geopolítico. Teníamos la capacidad y la potestad de deliberar y decidir sobre el futuro, lo que se consolidó con el tiempo. La élite cruceña se la creyó y lo asumió.
el terreno estaba listo para que venga alguien y así llegó Warnes. El terreno estaba listo, la materia prima cruceña estaba hecha de autodeterminación cuando llega Warnes y construye nuestro ideal. Así que dejamos de ser gobernación, se convierte en intendencia, perdemos la capitalía y el cabildo que había hecho tradición del poder autonómico pues había perdido influencia. Fue muy duro golpe para Santa Cruz. Le dimos a los cruceños una razón más. ¿Cómo es que se forma el ideal de la independencia? Pues estos son los 6 elementos: las motivaciones, intereses y los hechos precedentes en este mapa, que no es el mapa actual, pero es para ubicarnos en lo que hoy entendemos que es Santa Cruz. El mapa en realidad era otro, ¿no? El mapa era este. Y sobre ese mapa ocurrieron esos 6 elementos de motivaciones, intereses y de hechos precedentes. Y ahí nosotros podemos determinar cómo cada uno influye en los demás. Esos 6 elementos conjugados articularon el ideal de la independencia cruceña, la ideología independentista, las ideas liberales europeas, las insurgencias de Charcas, la conspiración jesuita, la conspiración de mulatos, la pérdida de autonomía cruceña y la insubordinación de Membiray. Motivaciones, intereses y hechos precedentes, que dio como lugar a que esa convergencia de fenómenos intelectuales, ideológicos y episódicos den lugar a una idea clara de emancipación, que fue lo que ocurrió en una sociedad cruceña que comenzó a formarse una idea muy precisa de lo que se quería y empezó a tomar partido gradualmente de esa idea, a militar en la idea, a aportar en su construcción y en su expansión, a consolidarla como ideología y sobre todo como proyecto de patria. Empieza entonces el periodo de guerra. Pero para concluir, ese proyecto, esa visión geopolítica se llega a constituir en un modelo de patria. Veamos nuestra última diapositiva. Gradualmente mermaba la proporción de gente a quienes todo lo que ocurría les resultaba indiferente. Poco a poco, los 9.000 habitantes de Santa Cruz de la Sierra y los 15.000 de la gobernación en los territorios más influyentes y vecinos asumieron el ideal, lo compartieron, lo integraron y lo movilizaron. Y eso fue lo que ocurrió, porque pensemos un poco el escenario de la guerra, el contexto europeo, ya lo sabemos, lo que ocurrió entre 1806 y 1814 con la invasión de Napoleón a España. Se generaron motivaciones e intereses dispersos, los hechos precedentes que ya los conocemos, y ahí podemos hablar de ideales primarios. Ahí está el germen del ideal de nuestra emancipación. Posteriormente estamos hablando ya de objetivos cohesionados, cuando todos lo asumen y cuando estos objetivos se proyectan en un ideal emancipador. Aquí están las fechas de cada cosa, desde 1786 con la Revolución Francesa hasta la invasión francesa a España, las motivaciones y intereses que van entre 1809 y 1810, hablamos de Chuquisaca y Membiray, los hechos precedentes, hablamos de la retoma española en territorio cruceño de 1810 a 1811, los ideales primarios de nuestra independencia, aquí comienza, entre 1813 y 1816, y se cohesionan con la muerte de Warnes en el Pari, en 1816. Hasta ahí teníamos objetivos cohesionados, pero el proyecto de patria, después de la confrontación bélica, nace en 1825. Ahí, en ese año, nace ya un proyecto, no un ideal, que sería el proyecto de patria. Vino Florida, rápidamente vemos estas hermosas pinturas para ir concluyendo de la batalla de la Florida, victoria de las tropas lideradas por Warnes y Arenales. Luego Santa Bárbara. Santa Bárbara está infravalorada porque con Santa Bárbara tomamos conciencia. En primer lugar, tras la victoria de Santa Bárbara, ¿qué hace Warnes? Se desvincula del río de Buenos Aires. Él fue enviado por Buenos Aires y dijo, no me interesa Buenos Aires. Ni los rioplatenses querían saber de Santa Cruz, ni los cruceños queríamos saber de Buenos Aires. Y en Santa Bárbara se sube después a
una tarima y proclama en pleno campo de batalla en Santa Bárbara, Ignacio Warnes, nuestra independencia, y ahí la idea de la Republiqueta de Santa Cruz tomó cuerpo en Santa Bárbara. Por eso es Santa Bárbara una batalla decisiva en la construcción del ideal emancipador cruceño. Bueno, en el Pari, que fue la más sangrienta de todas la conocemos, las consecuencias que tuvo. Ahí tanto realistas como patriotas sufrieron pérdidas irreparables, pero la victoria realista, sobre todo la muerte de nuestro libertador, postergó nuestro proyecto de patria. Ahí, qué pena, miren ustedes, se cayó del caballo y aprovechó alguien y le metió su lanza, su espada, y ahí murió nuestro proyecto, porque murió nuestro líder. Ahí, justo al caerse del caballo, al morir Warnes, murió nuestro ideal. No, hubo un legado que se proyectó y que aquí afuera se proclamó. Y ahí es donde el legado de Warnes constituyó la semilla de la independencia que ha transitado la República de Bolivia y que después asumió Andrés Ibáñez. Se asumió en la Revolución de los Domingos, en la Sociedad de Estudios Geográficos en 1904, en las luchas por nuestra independencia, en las luchas de este milenio por nuestra autonomía. Ahí está contaminado el legado de Warnes. La lucha por la independencia. ¿Murió Warnes? Sí, sus ideas no. Los cruceños todavía la tenemos todavía un proyecto de patria intacto. Y sí, con dificultades, claro que sí. Miren lo que dice, qué palabras hermosas, lo que dice Hernando Sanabria. De haber sobrevivido Warnes hasta el colapso final de la causa española en 1825, no es aventurado suponer que hubiera llevado al pueblo cruceño por otros caminos. Ese cuadro hermoso es la llegada a las 5 de la tarde, ¿no? El 14 de febrero, como lo decía el coronel Gutiérrez, aquí afuera, a proclamar nuestra independencia. El día después, ¿quién lo hace? José Manuel Mercado, su sucesor ideológico directo, el segundo libertador de Santa Cruz. Al día siguiente se formaliza, el 15 de febrero, nuestra independencia. Y llegó 1825. Y aquí la palabra independencia adquiere otro color. Independencia con verde, independencia con negro. Muchas gracias.